¿Se entiende el concepto? Es como pasar de algo complejo a muchas cositas simples para poderlo estudiar. A eso le llamamos analizar algo por bandas. Que esta es una palabra que por lo general es medio tabú en esta materia, porque vos a alguien le hablas de las bandas y es como que sale corriendo despavorido. Es como un mal recuerdo del tema de las bandas, ¿está? Porque no se entienden, porque no sé qué, porque siempre nos parece difícil y en realidad después van a aprender acá que es lo mismo, es súper simple, ¿ok? Pero el concepto es un poco complejo. Es muy difícil como imaginarse todo esto cuando no lo podemos percibir en realidad, ¿no? En fin, vamos a hablar de las bandas entonces, de uno de los grandes cucos de esta materia. Bandas de octava. A los que hicieron el curso quizá les suene familiar esta frase, ¿ok? Y bueno, y a los que no se las presento. Es este método que hablamos recién, ¿tá? Y para poderles explicar este método y cómo vamos a trabajar, por eso, esta es la parte más importante de la clase de hoy, ¿ok? O sea que todo lo que no entienden, me frenan, ¿tá? Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que yo tengo un sonido para estudiar, lo tengo ahí arriba de la mesa, ¿tá? Ahí adelante de su escritorio tienen un sonido para estudiar. Imagínense que ese sonido es como un bloque, ¿tá? Yo tengo ese bloque, ese sonido puede ser lo que quieran, el ladrido de un perro, la música, el ruido de su voz, lo que fuera, ¿sí? Es un bloque. ¿Qué sabemos de ese bloque? ¿Qué sabemos de ese sonido? Sabemos que es un sonido de banda ancha, o sea que está compuesto de muchas frecuencias al mismo tiempo. ¿Cuántas frecuencias puede tener un sonido de banda ancha? Pregunto. ¿Tienen idea? Ni idea. No sé. Podemos decir que pueden ser infinitas. Sí. O sea, seguro va a tener de 20 a 20.000, ¿no? Que es lo que nosotros escuchamos, pero seguramente también tenga otras frecuencias que no escuchamos. O sea, un sonido de banda ancha puede tener muchísimas, miles, cientos o lo que fuera de frecuencias al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sonido? A este sonido, para poderlo estudiar de forma más fácil, vamos a partirlo en pedacitos iguales, en pedazos más pequeños, todos iguales. Entonces yo corto, 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 y así sucesivamente con un cuchillo voy cortando a este sonido en partes iguales. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar este pedacito, que ahora es más chiquitito, y lo voy a estudiar. Después voy a agarrar este pedacito, que es más chiquitito, y lo voy a estudiar. Agarro este pedazo, lo estudio. Así sucesivamente con todos los pedacitos. Y después que estudié todos los pedacitos, ahí es que puedo sacar conclusiones para el total, para el sonido entero. ¿Se entiende? Esto es el método de análisis por bandas. El método de análisis por bandas lo que hace es agarrar al sonido, partirlo en partes iguales e ir estudiando pedacito a pedacito. Chao. Ese es el concepto. Y ahora acá es donde entran las normativas. ¿Sí? Las normativas son las encargadas de venir y decirnos, oye, amigo, espera, no cortes esto en cualquier lado. Vas a cortar donde yo te digo, ¿sí? Porque si no, Cecil corta donde quiere, Manuela corta donde quiere, Santiago corta donde quiere, Franca corta donde quiere, y esto es un quilombo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no todos cortamos en el mismo lugar y de la misma manera? Siempre. Así es mucho más fácil. Y todos hacemos lo mismo. Esas son las normas. Entonces, por norma, no se corta el sonido en cualquier lado. Por norma, van a empezar a aparecer estos números. Pim, pam, pum. Por ejemplo, estos números que les pongo aquí son las famosas bandas de octava. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a trabajar con estas bandas de octava. Por norma ISO. Ok, nosotros usamos la norma ISO. ¿Qué es
una octava. Una octava, para nosotros, significa el doble de la frecuencia. O sea, nosotros le llamamos en física octava a cuando multiplico por 2 una frecuencia. Por ejemplo, yo hoy les dije que el tono del teléfono tenía 440 Hz. ¿Cuál es la octava de 440? 880. O sea, el doble. ¿Se entiende? ¿Por qué estas se llaman bandas de octava? Porque yo voy haciendo por 2 y cada una es el doble de la otra. ¿Se entiende? O sea, acá hay una octava, acá hay una octava, acá hay una octava, acá hay una octava. O sea, el sonido se parte en partes iguales según octavas. Porque obviamente, si ustedes miran, no es la misma cantidad de frecuencia que hay acá, ¿no? Pero eso también tiene que ver porque en este primer pedazo la frecuencia es como mucho más grande y acá son como mucho más chiquititas. Entonces, bueno, la proporción no es lineal, ¿ok? Está separado en octavas. Acá la proporción va a ser octava. Todos son iguales, son una octava. ¿Se entiende? Y siempre vamos a estudiar estos números por norma. Ahora, les explico qué es este número, qué significa, simplemente como para salir de la duda. Supongamos que yo agarro este pedacito, como les dije hoy. Saco de acá, pim, el pedacito de 125. ¿Qué es este pedacito de 125? O sea, ¿qué significa este 125? Este 125 es la frecuencia del centro de ese pedazo. Yo en realidad, como les dije, acá tengo a todas las frecuencias. Yo lo que hice fue con un cuchillo, corté en 88 y en 177. Y la frecuencia del medio es 125. Entonces, yo a este pedacito, en vez de llamarlo, la banda que va de 88 a 177, le digo la banda de 125. ¿Se entiende eso? O sea, cada frecuencia yo corto en un pedacito, en una determinada frecuencia. Que esto no nos importa, vuelvo a aclarar. Lo que nos importa es la frecuencia esta por la que nosotros llamamos, no donde la corto. ¿Está? Pero es como para que sepan de dónde salió ese número. ¿Está? Ese número es que este pedacito es un pedacito medio ancho. ¿Está? Si yo quisiera solo la frecuencia de 125, tendría que cortar como un pedacito muy fino para solo sacarla de 125. ¿Se entiende? Yo corté un pedazo grueso ahí. Y en ese pedazo grueso, el centro es 125. ¿Queda claro más o menos? Sí, sí. Ok. Franca, ¿todo ok? Ok. Te veo ahí con cara medio de... No sé si es que te veo chiquita o... Bueno. Bien. A nivel de números, les cuento que vieron que yo esta escala la empecé en 63 hasta 8000. En realidad las octavas siguen, ¿verdad? O sea, después de 8000, ¿quién vendría? 16, ¿no? 16.000, ¿verdad? Y después de 16.000, 32.000, y así sucesivamente. Y antes de acá vendría la de 31,5, y antes de 31,5 vendría la de 16, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿por qué yo solo les muestro estas? Porque estas son las principales. Por ejemplo, antes de esta vendría la de 31,5 o 31, ¿tá? Las redondean por lo general, 31. ¿Por qué no está la de 31? Porque la de 31 por lo general no se estudia. ¿Por qué? Porque está como muy en el extremo de la audición auditiva, de nuestra sensibilidad auditiva. ¿Sí? Tengan en cuenta que el oído, a medida que me acerco a los extremos, la sensibilidad del oído baja muchísimo. Entonces un sonido de 31 prácticamente no lo escuchamos en relación a esto. Entonces es como al pedo estudiarlo. Y lo mismo pasa con la de 16.000. La de 16.000 ya está muy cerca de la de 20.000. Entonces es medio al pedo estudiarla. Entonces me quedo con estas que son las principales. Es más, en el repartido del curso de ustedes, de la OR, van a ver que el profesor directamente estas dos, ni noticias. ¿Ok? O sea, las tablas que ustedes usan van a ir de 125 a 4.000. O sea, lo achica todavía un poco más.
pero se podrían estudiar estas también en algunos casos concretos. ¿Ok? O sea, en definitiva, ¿qué saco de conclusión de esto? Nosotros agarramos un sonido complejo, lo partimos en partes iguales según la normativa. Lo que vamos a hacer es estudiar qué es lo que pasa en 125 Hz, qué es lo que pasa en 250, qué es lo que pasa en 500, en 1000, 2000, 4000, y cuando estudio lo que pasa en cada una de esas bandas, ahí puedo sacar conclusiones para todo. ¿Se entiende? Bien. Para nosotros, para ponerle números a lo que hablamos hoy, de 63 hasta 250 Hz es lo que nosotros vamos a conocer como frecuencias graves. Cuando nosotros queremos estudiar los graves de un sonido, estudiamos de 63 hasta 250. Cuando queremos estudiar los medios, básicamente lo que hacemos es estudiar desde 250 hasta 2000. ¿Sí? O sea, por ahí andan los medios. O sea, el 250 es como medio grave, en realidad, está ahí en el límite, ¿no? Y de 2000 en adelante son agudos. O sea, cuando nosotros hablamos de agudos, hablamos de 4000, 8000, 16000, esos son agudos. ¿Sí? Y un dato importante para el examen, y esto lo tienen que saber, es que la voz humana principalmente se encuentra o emite en la banda de 500, 1000 y 2000. ¿Bien? O sea, obviamente la voz humana emite en todas las frecuencias, pero principalmente todos emitimos en 500, 1000 y 2000, principalmente. Esas son las bandas principales. ¿Por qué les aclaro esto? Porque a veces hay ejercicios de examen que el profesor nos da todas las bandas, o sea, nos da el sonido en todas sus frecuencias, y básicamente la letra dice, estudiar solo aquellas frecuencias principales en las que emite la voz humana, o estudiar las principales frecuencias, no sé, ahora no me acuerdo qué otra manera lo escribe, pero bueno, que hace referencia a estudiar las principales frecuencias en las que emite la voz humana y no te dice cuáles. O sea, sos vos que tenés que saber que las principales frecuencias son 500, 1000 y 2000 y que entonces las cuentas que tenés que hacer solo las tenés que hacer para 500, 1000 y 2000, no para todas. Ya he visto gente que hace todas, entonces es perder tiempo. Solo había que hacerlo para estas tres. ¿Queda claro esto? Bueno, para terminar de entender esto, que es como les había comentado el concepto principal de la clase de hoy, les voy a explicar qué es un ecualizador gráfico. Todos conocen, digamos, lo que es un ecualizador gráfico, ¿no? O sea, ¿vieron cuando miran un equipo de audio, cuando están escuchando música en el celular o lo que fuera? A veces nos encontramos con un montón de barritas ahí re locas que están saltando y bajando constantemente sin parar, ¿sí? Bueno, les voy a explicar qué significa esto. Supongamos que yo estoy escuchando una canción, ¿sí?, de Rombay en la radio, ¿tá? Y entonces veo ahí que las barritas están todas locas saltando. Entonces supongamos que yo apago el equipo de audio. ¿Qué va a pasar con esas barritas? Obviamente van a desaparecer, porque apagué el equipo. Pero vamos a suponer que esas barritas quedan congeladas, ¿sí?, en el último momento en que yo apagué el equipo, ¿no? O sea, las barritas venían todas saltando, apagué el equipo, quedó ahí. Bueno, les comento. Cada columna de estas que aparece ahí es una banda de octava. Esto vendría a representar la frecuencia de 31,5, la de 63, 125, 250, 500 y así sucesivamente. ¿Y qué es la altura de cada barrita? Su intensidad.
O sea, qué tan fuerte suena esa frecuencia en ese momento. O sea, el ecualizador que en realidad se llama analizador de espectro, pero bueno, para decirlo fácil, el ecualizador, ¿ah? El ecualizador lo que hace es lo que hacíamos nosotros recién, es agarrar la canción, que es un sonido complejo, y lo parte en pedacitos iguales y va analizando lo que va pasando banda a banda. Analiza lo que pasa en los graves, en los medios, en los agudos, ¿sí? Su relación, frecuencia, o sea, qué tan grave o qué tan agudo es, y qué tan fuerte suena. ¿Queda claro eso, más o menos? Supongamos que, para entenderlo un poco mejor, porque con esto pueden jugar en su casa después, ¿ah? ¿Conocen el ecualizador gráfico de Windows Media Player, esas cosas, que son como estas barritas? Justamente acá les puse una imagen, esto es de Windows, ¿tá? El reproductor de Windows Media Player, el común y corriente. ¿Vieron estas cosas que uno las sube, las baja, o que en los equipos de audio dicen rock, classic, no sé qué, pin, pop? Bueno, estas barritas, ¿qué dicen acá abajo? Las diferentes bandas de octava del rango audible, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Supongamos que yo estoy escuchando ahí a Daddy Yankee, tremendo, un reggaetón, ¿no? Algo que tiene power, y me voy a curtir con el auto alquibón ahí, pum, y quiero lucir los parlantes y que no, abrir la valija y que, pum, que tiemble todo. Obviamente, lo que yo voy a querer es que los graves suenen contundente, ¿no? Creo que los parlantes exageran, ¿no? Y suena todo horrible, pero no importa, estoy cheteando abundante, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Subir la intensidad, o sea, qué tan fuertes suenan esos graves, ¿no? O sea, si yo aumento la cantidad, la intensidad de esos graves, va a sonar más contundente. Entonces, voy a venir al ecualizador y ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a subir la de 1000, la de 2000 y la de 4000? No. En realidad voy a tener que subir los graves. Voy a subir la de 31, la de 62, la de 125, ¿no? Y ahí la canción lo que va a hacer es va a empezar a sonar más grave. ¿Por qué? Porque le estoy, como quien dice, aumentando la altura de estas barritas graves. Les estoy dando más intensidad de la que verdaderamente tienen. Por el contrario, yo estoy escuchando, ¿vieron esos auriculares horribles que te compras de barato, viste? O los que tienen los aviones, ¿no? No se los afana, pero después no los usa nunca porque suenan horribles. Suenan muy chillones. ¿Vieron que suenan muy, muy agudos, muy, muy feos, así? Bueno, eso porque tienen exceso de agudos o de medios. Entonces, si yo solo quiero corregir un poquito, ¿qué hago? Y bueno, tendré que bajar acá un poquito estas frecuencias altas ahí que me molestan, para quitarle esos agudos y que se luzcan un poco más los graves. ¿Se entiende esto? Esto es trabajar en bandas de octava. Bajar, subir intensidades de distintas frecuencias. Yo esto lo estoy viendo así, pero en realidad estoy manipulando cada una de las frecuencias, pero en realidad es la misma canción. O sea, no son sonidos diferentes. Son como pedacitos de ese reggaetón, por decirlo de cierta manera. Y esto, amigos y amigas, es lo que nosotros conocemos como acondicionamiento acústico. Esto de bajar y subir graves, agudos, para que algo suene mejor, peor, lo hacemos en la arquitectura, ¿sí? Cuando yo opto, por ejemplo, por al piso ponerle una moquette de pelo de coco, ¿tá? En realidad estoy ecualizando, estoy moviendo estos ecualizadores y estoy afectando el resultado final de ese sonido. Cuando yo digo, voy a poner un cielo raso de madera, un no sé qué, ahí, pum, todo eso afecta al resultado final. Estoy ecualizando un sonido. Hoy lo hacemos al tuntum.
lo hacemos por estética, porque nos gusta, pero cuando lo pensamos desde el punto de vista acústico, en realidad cada material tiene una función y afecta de manera diferente el sonido. Lo mismo pasa con la forma de los locales, con su altura, con sus proporciones, ¿sí? No es lo mismo que un local tenga caras paralelas, que las tenga oblicuas o que sea curva, ¿ok? Que el techo sea plano, paralelo al piso, o que sea quebrado, como lo vemos en muchas salas de teatro, cine, etcétera, etcétera. Todo tiene un porqué. Y eso es un poco lo que vamos a ir aprendiendo o develando a lo largo de estas magistrales clases que vamos a tener estos días. ¿Ok? Bueno, por hoy no vamos a ver más nada.